Muy buenas tardes, estimados hermanos. Estamos aquí en la casa del Señor, ¿verdad?, para celebrar y recordar la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es viernes 2 de abril del año 2021. Vamos, a los que estamos aquí en el templo, vamos a ponernos de pie para orar al Señor, para comenzar con nuestra reunión especial en este domingo. Este viernes santo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias a ti, Padre, por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de alabarte, de glorificarte, Señor, y recordar, Padre, el sacrificio que hiciste, Señor, allá en la cruz del Calvario, Padre. Señor, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias y pedimos, Señor, porque la reunión, Padre, pueda ser, Señor, edificante, pueda ser, oh Señor, un tiempo para exaltar tu nombre, un tiempo también para ser fortalecidos, que nuestra fe, oh Dios, pueda verse robustecida, Señor, a través de los cantos, a través también, Señor, de la palabra tuya, Señor. Bendícenos, Señor. Quedamos en tus manos, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, enseguida vamos a dar lectura al Salmo 22. Salmo 22 lo vamos a leer de manera alternada para fines de grabación. Yo voy a ir leyendo todos los versículos, pero ustedes me van siguiendo o van leyendo de manera alternada. Es decir, cuando yo termine el versículo 1, ustedes van a leer el versículo 2, yo leo el 3 y ustedes leen el 4, pero para continuar en ese orden y para que pueda quedar en la grabación, ¿verdad?, yo voy a leer todo el pasaje. Muy bien, ¿están listos? Salmo 22. Amén. Muy bien, Salmo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos
y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Alabamos su nombre, y enseguida, así como están, vamos a dar oportunidad a nuestros hermanos, a nuestras hermanas Gladys y Naomi, ¿verdad?, para que nos guíen en 2 cantos de alabanza al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
nuevas, pero también eso también es muy bueno. Así que Dios me les bendiga abundantemente en esta tarde de crucifixión, tarde donde Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, van llegando algunas personas, bienvenidos, qué bueno que están aquí, familia. Ese viernes, mis hermanos, donde Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado, ¿qué pensamientos estarían en su mente? ¿Qué estaría pensando? La Escritura nos da dos textos proféticos en el Antiguo Testamento que nos dicen desde dos perspectivas. La primera perspectiva la tenemos en Isaías 53. Isaías 53 nos dice cómo Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, pero lo dice desde la perspectiva de los espectadores, desde los que están viendo. Desde ahí lo dice. Y eso es de bastante ayuda. Pero en el Salmo 22 que leímos al principio, Salmo 22, vemos a Cristo Jesús en el Calvario, pero vemos los pensamientos de Cristo Jesús. Los pensamientos. Escuchamos su sufrir en aquel viernes de crucifixión y lo que Él está sintiendo y lo que Él está pensando. Y esto, mis hermanos, es tan sublime porque ¿saben cuántos años antes de que Cristo naciera el Salmo 22 fue escrito por David? ¿Alguien tiene una idea? 1000 años. Así que 1000 años, David, el cantor de Israel, compone este salmo. Y si observamos bien la vida de David, podemos ver que no hay un evento histórico en la vida de David que pueda mostrar este salmo. Así que el hecho es que David fue inspirado por el Espíritu Santo y dijo 1000 años antes, con detalles bien especiales, bien precisos, exactos de lo que Cristo estaba pasando en el Calvario, ahí en esa cruz. Podemos ver la revelación de Dios en la vida de David con este salmo, y ahora nosotros nos toca en este viernes poder considerar lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a basar nuestra exposición de la palabra del Señor, no en todos los versículos porque son bastantes, y bien, este salmo se puede dividir en 4 predicaciones, pero como hoy es viernes y es viernes de crucifixión, vamos solamente a ver del versículo 1 al versículo 5 y después del 9 al 11. Así que por favor, el título de este sermón se llama Fija tus ojos en Cristo. ¿Por qué le titulamos así? Porque es Cristo Jesús que está poniendo sus ojos en Dios. Vemos a un Cristo Jesús crucificado, no reclamando, no vociferando, no diciendo cosa mal de Dios, sino aún en esa cruz poniendo sus ojos en Dios. Esto para nosotros va a ser muy práctico, porque en cualquier situación que tú estés, mi hermana y mi hermano y los que nos están escuchando, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. En estos versículos que ya comenté, vamos a ver 3 cosas. 1, la separación, eso lo vamos a explicar, la razón de esa separación, y después algo muy, muy tierno que a veces por
ser evangélico posiblemente, y por ciertas predisposiciones casi no hablamos, pero hoy vamos a hablar, es la preocupación de parte del Señor Jesús. Así que vamos al primer punto. Jesús experimentó la separación de Dios y del Espíritu Santo. Estuve tentado a ponerle en este sermón, en vez de poner pon tus ojos en Cristo o fija tus ojos en Cristo, estuve tentado a poner como título 3 personas que sufrieron en la cruz del Calvario. Y estoy seguro que a lo mejor usted pudiera pensar, pues Cristo, María, los discípulos, no sé. Pero las 3 personas que sufrieron en ese viernes fue Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, porque son personas y es la misma Trinidad sufriendo. ¿Por qué? Fíjese bien lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y eso lo vemos en Mateo. Fíjese bien, Mateo, ¿cómo se relaciona eso con Mateo? Mateo 27, 46. Mateo 27, aquí está. Fíjate bien lo que dice. Vamos a leerlo todos. ¿Listos? Mateo, aquí está, Mateo 27, 46. 1, 2, 3. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este texto usted y yo lo sabemos muy bien. Ese viernes vemos a Cristo Jesús, inclusive se le ha titulado una de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que siempre, mis hermanos, que alguien parte, que muere, no olvidamos sus últimas palabras. Los que han estado viendo cuando alguien muere, llámese papá, mamá, hermano, hermana, y que están ahí, deseamos escuchar. Y cuando dicen sus últimas palabras, taladran en nuestra mente y son inolvidables. Y eso es lo mismo que pasó. Los evangelistas están recordando, están checando qué fue lo que dijo. Ahora, el término Elí, que dice ahí, es una palabra que tiene algo técnico nada más, tiene 2 significados. La es Dios y el Li es mío, o sea, Dios mío, Dios mío. En realidad puede decirse como Elohim. Y Elohim es plural, y ahí nos habla de la Trinidad. Desde el primer versículo de la Biblia, donde dice: en el principio Dios, o sea, Elohim, que es plural, creó, singular, los cielos y la tierra. Desde ahí nos está hablando de la Trinidad. Por eso, mis hermanos, quise ponerle a este sermón las 3 personas que sufrieron en la cruz, por este evento, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto que vemos, Jesús experimentó una separación. Algo estorbó en este evento, en una relación de amor que había existido desde la eternidad. Dios, Cristo, Espíritu Santo, algo que estaba ahí unido, algo estorbó y hubo una separación. 2 veces dice: Dios mío, Dios mío. Algunos estudiosos dicen, está diciendo: Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ¿por qué me has desamparado? Es el Cristo Jesús recordando o dirigiéndose al Padre y al Espíritu Santo, porque hay una ruptura, una separación en esa relación que había de amor de esas 3 personas divinas. ¿Por qué me has desamparado?
Recordemos y no olvidemos, por favor, que Cristo Jesús tenía dos naturalezas. Jesús era 100% Dios y 100% humano. Matemáticamente no sale, ¿sí? Las tres personas son uno, tampoco matemáticamente no sale. No existen las matemáticas para asuntos del Señor. Pero como hombre está sufriendo, y como Dios está sufriendo esta separación, está sufriendo todo lo que está causando esa separación. Y si como evangélicos sabemos muy bien que fue por nuestros pecados. El pecado, mi hermano y mi hermana, es horrible. Y muchas veces nosotros no entendemos lo horrible, lo desastroso que es el pecado para Dios, que le causó o que Cristo murió para que nosotros fuésemos salvos, fuésemos limpiados de ese pecado. Debemos considerar bien todo eso, mis hermanos. El texto nos está diciendo prácticamente que Cristo está desamparado. Y al final del Salmo podemos ver una reconciliación, pero eso sería hasta el final del Salmo y no vamos a alcanzar a verlo. Pero hay un texto que ha sido de mucha bendición para usted y para mí y que usted lo conoce muy bien. Salmo 37, 25. Muchas veces lo hemos dicho y dice así. Me parece que aquí está en la diapositiva. Aquí está. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, dencia que mendigue pan. Dice el salmista, no he visto justo desamparado. Y vemos que Cristo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, para empezar, no hay ni uno justo, solamente Cristo Jesús. No hay ni uno justo. Y este versículo, de este Salmo 37, 25, en nuestros tiempos de angustia, nos ha dado aliento a cada uno de nosotros. En las tribulaciones nos ha ayudado. En nuestras economías inestables, este salmo lo hemos abrazado y hemos dicho, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y abrazamos esta verdad. Y es verdad, no es mentira. Cuando nuestra economía, cuando nuestra salud no alcanza, hemos dicho, no he visto justo desamparado. Mi hermano, Cristo es el justo de todos, es el justo con J mayúscula, pero aquí estuvo desamparado. ¿Qué fue lo que provocó que Dios lo desamparara? Tu pecado y mi pecado. Para ti y para mí. Este texto de no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan es una verdad y tú y yo lo hemos experimentado. Pero sí es verdad que aquí Cristo Jesús, en este caso en el Calvario, está siendo desamparado y hay una razón y hay una causa al porqué. No solamente es porque, como nosotros decimos, bueno, estamos batallando una situación económica de salud. No, para nada. Aquí estamos viendo que Cristo Jesús está sufriendo en la cruz del Calvario por una causa, por una razón. Y vemos a Cristo el justo clamando al Señor. El primer punto que estamos diciendo y reflexionando es que Cristo está experimentando esta ruptura, esta separación de Dios y el Padre, del Espíritu Santo. Y algo está estorbando en esa relación de amor que tenían ellos desde la eternidad, desde el principio de la eternidad. Segunda de Corintios, Pablo nos dice algo de esto, de la razón. Segunda de Corintios 5:21 dice así, como está aquí atrás: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto que Cristo hizo por nosotros, esta que cargó nuestros pecados y que Isaías lo está diciendo en Isaías 53, nos recuerda lo trágico, lo horrible que es el pecado y que un creyente que ama al Señor debe de considerar bien su vida, cómo anda en el Señor, porque esto le causó dolor a nuestro Señor Jesucristo. Así que 3 personas, mis hermanos, sufrieron por nosotros. El Padre sufrió por esta ruptura de la separación de su Hijo. El Espíritu Santo, que ama al Padre y al Hijo, sufrió también por esta separación. Y Cristo está expresando este sufrimiento de separación. Y algo muy interesante y muy importante para ese viernes: Cristo voluntariamente está dispuesto a sufrir en esa cruz por ti y por mí. Voluntariamente. Él lo hace por amor a nosotros. Y no podemos sondear bien todo lo que significa este Salmo 22. Es tan profundo, tan sublime, pero sí lo que podemos ver y reconocer: que Dios de amor, que Cristo en su amor murió por ti. Y la respuesta tuya y mía a esta acción de amor, de ver a Cristo desamparado en la cruz, la respuesta debe de ser adoración a Dios, debe de ser canto, alabanza, una vida entregada a Él y una transformación de vida hacia Él. Porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. El versículo, una pregunta aquí voy a hacer. ¿Cómo expresa Jesús esta separación? Tú posiblemente, algún tiempo de tu vida, te has sentido desamparado de Dios. En algún momento de tu vida. Pero solamente es una sensación. No es una realidad, y mucho menos si eres creyente. Mucho menos si eres creyente, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aún así, si no eres creyente, Dios sigue enviando el sol para ti y para mí. Dios te sigue dando de comer, Dios te sigue dando fuerzas, Dios sigue mostrando su bondad y su misericordia cada mañana. Lo que tú y yo experimentamos muchas veces es una sensación de que Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, pero es sensación. Pero Cristo no está experimentando una sensación, Cristo está experimentando una realidad. Dios no está allí, el Espíritu Santo no está allí. Hay una relación profunda, tremenda que ellos 3 tenían y que ahora algo estorbado. Yo no sé con quién tú tienes una relación tan estrecha. Me imagino que es tu esposa, tu esposo, si estás casada, o tus hijos. Yo no puedo pensar una separación de alguien que amo. Una separación sería trágica, sería dolorosa. Mi hermano partió y es trágico y duele, y es una separación. Pero Cristo, el Espíritu Santo y Dios, toda una eternidad de unión, y en ese momento, en ese viernes, una separación, es doloroso. Y debemos entender y comprender bien en ese viernes que estamos celebrando, recordando que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. No hay nada, mis hermanos, que nos pueda separar del amor de Cristo. Cristo hace posible esa promesa, porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él clama en el versículo 2, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando dice clamo de día, lo que quiere decir es antes
de que viniera ese viernes, esa oscuridad profunda, tremenda de tinieblas en ese viernes, porque hubo una oscuridad muy larga, de muchas horas, y siempre la oscuridad es sinónimo de juicio, de maldad, y seguramente había algo ahí espiritual tan fuerte del enemigo que estaba ahí acosando a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: clamo de día, antes de que venga esa oscuridad tremenda, yo estoy clamando a ti, Padre, pero tú no respondes. Ahí estoy yo clavado en la cruz, Señor, y tú no respondes. Donde en otros momentos yo clamaba a ti y tú respondías. Ahora no pasa eso, Señor. Hay otro texto también que ha sido bendición para nosotros y que usted lo sabe muy bien y lo ha abrazado también. Jeremías 33:3. ¿Se acuerda de ese? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que dice el texto. ¿Usted cree que Cristo no sabía ese texto de Jeremías? Cristo lo sabía. Y Él: clamo a ti, Señor, clamo a ti, y no respondes. No respondes. Porque había algo que estaba estorbando. ¿Qué estaba estorbando esa relación? Tu pecado y mi pecado. Y los pecados del mundo. Eso es lo que estaba estorbando. Si este viernes no consideramos bien esa realidad y esa situación y esa verdad, mis hermanos, como Isaías dice, no nos ha amanecido. Todavía no nos ha amanecido. Cristo Jesús clamó de día y Dios no le respondió. Y el saber y el entender que Dios no iba a responder porque había pecado, y más adelante lo vamos a ver por qué, eso añadía más dolor, más dolor. Clamo, pero sé que no me va a responder y sé por qué no me va a responder. Y estoy dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice también el texto: y de noche. Y cuando digo de noche, es en esa oscuridad profunda que hubo sobre toda la tierra, que Marcos nos dice, en esas densas tinieblas, Señor clamó también y no encontró en él reposo. Mi hermano, Cristo sufrió físicamente, y físicamente es un dolor horrible. Usted puede checar desde el jueves que lo arrestaron, no había comido. Ustedes pueden imaginar que desde el jueves que lo arrestaron, lo fueron golpeando, desvelado, sin comer, a un juicio tras juicio, caminando, jalándolo, y después de dar el veredicto, golpes y golpes, escupidas, puñetazos, después la flagelación, la corona de espinas, el manto que le pusieron. A mí todo eso me da escalofríos, pero lo que más me da escalofrío, al menos humanamente, es ver que el Señor Jesucristo está con todas las heridas al rojo vivo y le ponen un manto púrpura, que es un manto que es como que una tela que se pega, y cuando se pega con la sangre, y cuando se lo quitan, agarra y desgarra. Eso es dolor. Cristo sufrió ese dolor, pero no era por lo que estaba clamando Él. Cristo también sufrió psicológicamente. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los que lo seguían? Huyeron. ¿Dónde estaban aquellos que decían: yo por ti muero? ¿Dónde están? Huyeron, lo negaron. Ver a Pedro que lo negaba, eso es un dolor psicológico. No sé si a ti te han negado alguna vez o se han afrentado de ti, como decía mi mamá, pero es doloroso, duele. Pero no estaba clamando por eso.
Era doloroso, pero no era por eso. En realidad, Cristo está sufriendo por la parte espiritual. Y lo expresa con estas palabras: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El único reposo que tiene el ser humano es una relación genuina con el Padre. No hay paz para el ser humano si no está Dios en su vida. Y te recuerdo esto, mi hermano, mi amigo que estás aquí y los que nos están viendo: si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si no tienes a Dios como Padre, jamás encontrarás el reposo en tu vida y jamás experimentarás la paz de Dios. Fuera de la relación de Dios no hay paz y no hay reposo. Y si dudas, puedes ver alrededor de este mundo violencia todos los días, amargura en cada corazón, odio en las personas que menos te imaginas, envidia por doquier. Vamos alrededor de este mundo y podemos ver la secuela de la falta de paz y de la falta de reposo que solamente Dios lo da. Cristo tenía esta relación con Dios y eso le infundía reposo, pero en este viernes estaba solo. No había socorro, no había reposo. Mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo sufrió esta realidad. Si tú que estás aquí tienes situaciones difíciles y aún así no entiendas las situaciones, pon tus ojos en Cristo. Mira a Cristo Jesús. Enfrente, al encontrarnos con estos dos versículos que dice el Salmo 22, debemos de maravillarnos y de ser agradecidos por lo que Cristo hizo y por lo que estuvo dispuesto a padecer por nosotros. Porque no solamente Cristo padeció, sino padeció el Padre y padeció el Espíritu Santo, porque dice: Dios mío, Dios mío. Segundo punto que quiero expresar: Jesús no solamente hubo una separación y experimentó esa separación, sino que también Jesús expresó el porqué de la separación. Y lo dice el versículo 3, 4 y 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Cuál es la razón de esta separación? Dios es santo. No solamente santo, es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y Él no puede ver el pecado. Y Cristo estaba cargando el pecado de todos, tuyo y mío. Así que existió esta separación. Y una nota de pie que quiero decir. Cuando Dios no interviene, y cuando Dios no intervino aquí, y como no intervino aquí en esos momentos de angustia de Cristo Jesús, y sabemos el final de la película, el domingo Cristo resucita y es glorificado, eso lo sabemos. Pero cuando tú y yo pasamos por situaciones de crisis y oramos al Señor y el Señor no contesta, siempre hay una razón por qué no contesta. Siempre tiene Dios sus propósitos, el por qué Él se aleja. Nunca olvides eso. Nunca des despropicios a Dios de lo que Él hace por su buena, perfecta y agradable voluntad. Cuando vemos que Cristo no está interviniendo en este viernes en que Cristo está clamando, es porque Dios tiene propósitos eternos que solamente Él sabe
Uno, la santidad de Dios. Tú eres santo. Habacuc ya lo había dicho. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. Si Cristo viniera hoy en este viernes y se pusiera aquí en la iglesia, ¿nos pudiera ver? ¿Pudiéramos acercarnos a Él? Ustedes, como son evangélicos, somos evangélicos, pues decimos sí, por la sangre de Cristo, sí. Pero Él es santo, santo, santo. Y tú y yo somos pecadores. ¿Quién hizo la unión entre el hombre y Dios? Cristo Jesús. No hay otro mediador. Y ojo con eso, no existe ninguno. Solamente es Cristo el que une al hombre y a Dios. Y no olvides esto porque lo vamos a ver más adelante. Es un Dios el que tenemos, es santo y no puede acercarse a una vida que yace bajo la condición de pecado. Cristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Cristo tomó tu lugar y mi lugar, que nosotros merecíamos, porque Cristo nos amó y murió por nosotros. Lo que nos está enseñando este salmo es que en estos momentos de sufrimiento de Cristo Jesús, uno debe de someterse a la voluntad del Padre. Y Cristo estuvo dispuesto de una manera voluntaria a someterse a esa voluntad, a cargar con los pecados tuyos y míos, aunque el Señor no le respondiera, por amor a nosotros. Cristo, en el segundo lugar, el por qué, la razón, Cristo se identificó con el hombre. Hay verbos, que dice el versículo 3 y 4. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron, en nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Cuando el pueblo del Señor, los redimidos del Antiguo Testamento, los que confiaron en el Señor, esperaron en Dios, Dios los libró. Dios los libró. Y no solamente los libró. El versículo 5 dice: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando el pueblo de Israel clamaba y iba por la vida, confiaban en Dios y Dios no los defraudó. Dios siempre estuvo ahí por amor. Pero en el caso de Cristo Jesús, hubo esa separación por causa del pecado. Los judíos entendían que Dios había mandado que siempre ofrecieran sacrificios, vacas, corderos, palomas, cosa santa para poder mostrarlo para sus pecados. Pero ellos sabían que esos animales no quitaban los pecados. Juan lo expresó así: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era Cristo Jesús el que quitaba el pecado del mundo. Mis hermanos, podemos ver un contraste entre el pueblo de Israel y entre Jesús en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel clamaron, esperaron y Dios los libró. En Cristo Jesús no, por causa del pecado. El pueblo de Israel confiaron y no fueron avergonzados. Pero en el caso de Cristo tampoco. Y estoy hablando de este viernes atroz, de este viernes donde Cristo compra nuestra salvación. Él se pone como el Cordero de Dios y está dispuesto a morir. No sé si lo estoy expresando bien,
pero Cristo sabía muy bien en la situación que se encontraba. Él sabía la razón. Dios es santo y no puede ver la maldad o el pecado. Así que Él estuvo dispuesto a hacerse pecado, pero sin haber pecado, sino que Él cargó nuestros pecados, porque la santidad de Dios no puede ver el pecado. Así que Cristo Jesús murió en esa cruz. Y tercer punto, algo que posiblemente nos puede parecer sorprendentes, pero al final creo que el salmista y el Espíritu Santo lo termina muy bien. La preocupación del Señor Jesús. Dice el versículo 9, del 9 al 11. Dice así: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En estos pensamientos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que el Salmo 22 nos dice, que vemos que Él está clamando al Señor, que vemos donde Él está pensando en el pueblo de Israel, donde estamos viendo que Cristo sabe que Dios es santo y que no puede ver el pecado. Ahora, en el versículo 9, nos habla de esto, de la niñez. Sin duda, en este tiempo de crucifixión, en esta hora de terrible maldad en contra de Cristo y de esta oscuridad de tinieblas, es muy posible que Cristo esté pensando en su niñez. Y posiblemente lo esté pensando, y no esté pensando solamente en su niñez, esté pensando también en su madre. Posiblemente porque ve a su madre ahí. Y Juan nos dice, en el Evangelio de Juan nos dice que vio a su madre y que su madre estaba ahí. Como evangélicos, nosotros muchas veces como que decimos, no hablamos de María. Debemos de hablar de María, claro. María, la de la Escritura, la de la Biblia. Y a veces por una predisposición, y a veces para que no se malinterprete o se malentienda, como muchos malinterpretan eso de María, a veces no hablamos, pero creo que hacemos bien y hacemos justicia a este salmo, porque él habla aquí desde el vientre de su madre y habla de su madre. Podemos ver que Jesús tiene una conciencia muy desarrollada desde pequeño. Yo no sé desde cuándo usted tiene conciencia desde pequeño. Yo me he hecho estudios yo mismo y he analizado, y yo desde que tengo 5 años y medio me acuerdo. Yo no sé si alguien se acuerde de más chico, de 4 años, de 3 años. ¿No se acuerdan ustedes de 3 años para atrás? ¿No? Ni un evento. Ok, qué bueno, porque a veces la niñez es bien difícil y qué bueno que no nos acordemos, por algo no nos acordamos. Pero fíjate lo que dice Jesús, las frases. Tú eres el que me sacó del vientre. La versión nueva versión internacional dice, pero tú me sacaste del vientre materno. Esto significa que Dios fue el que causó el nacimiento de Cristo y que le dio la hora exacta en que María tuviera a Cristo Jesús. El nacimiento de Cristo Jesús, voy a decirlo así, no hay un milagro en el nacimiento de Cristo. Hay un milagro en la concepción de Cristo, pero en el nacimiento normal, dolores, partera, yo creo, agua, cortar cordón umbilical, pañales, darle pecho y se acabó. Es lo mismo. No hay nada que vinieron los ángeles y hicieron una operación a María y no hay nada de eso. Todo fue normal. Cristo está diciendo que Dios lo sacó
desde el vientre de su madre. Y esto para nosotros, para aplicarlo en este viernes, que estamos vivitos y coleando. Dios permitió que nuestra madre nos tuviera y nos sacó desde el vientre. Una nota de pie ahí. Cuando dice vientre, la palabra en hebreo quiere decir protección. Y es trágico en este tiempo que Dios, dando a la madre un vientre para proteger a su bebé, hoy se use para matar al bebé en un aborto. Eso es trágico. Dios hizo a la mujer con un vientre para que protegiera a su bebé, no para que lo matara. Cierro la nota de pie. Dice Jesús: el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos o a los pechos de mi madre. La versión nueva, versión internacional, dice: me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. No olvidemos, mi hermano y mi hermana, que Cristo es 100% humano. Y Cristo nació y siguió y fue vulnerable. ¿Qué hizo Cristo Jesús cuando Herodes lo quería matar? ¿Cristo Jesús hizo algo? ¿Voló a poco Cristo Jesús, bebito? No, para nada. ¿A poco Dios envió una legión de ángeles para que llevara al bebé y lo llevara a Egipto? No. Usó a su familia, a un ángel, pero él desde bebé, escuche bien, tuvo que mantenerse confiado en Dios. Los bebés que están aquí, ¿sí? Los bebés que están aquí, a ver si no se me pasa ninguno. A ver, Elías, ¿verdad? Allá veo a Isabela, ¿verdad? Veo... Ay. Leo. ¿Quién más? Ellos, esos bebitos, y así como están durmiendo ahí, que la tiene ahí durmiendo, ellos están confiados. Ellos confían. Ellos posiblemente, ahorita Elías, ni modo que Dios, no sé, pero ellos deben de saber y confiar que Dios tiene cuidado de ellos. Y las mamás deben de saber eso. Cristo Jesús dice aquí: Él me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Ojo con esto. Está muriendo Cristo Jesús en la cruz. Está ahí. ¿Qué hombre está muriéndose y está acordándose cuando era bebé? Posiblemente sí, posiblemente dicen algunos que cuando uno va a morir se acuerda de todo, quién sabe. Pero Cristo estaba pensando en su niñez, pero estaba pensando en Dios. Cristo siempre estuvo puesto sus ojos en Dios. Y tú y yo debemos de poner nuestros ojos siempre en Cristo Jesús, el autor y consumador de esta fe preciosa que tenemos. Dice el versículo 10: sobre ti fui echado antes de nacer. Cristo está diciendo: mira, antes de que yo naciera, está hablando de su preexistencia. Antes que naciera, yo estaba contigo, Dios. Yo estaba ahí contigo, yo te conocía, Dios. Vivíamos esa unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Antes de nacer, tú eras mi Dios. Versículo 10 igual dice: desde el vientre de mi madre. Y la palabra madre, la palabra vientre aquí no es la misma del versículo anterior. La palabra vientre quiere decir, viene de una raíz de la palabra amor. Y es el amor maternal que rodeaba a Cristo Jesús. El hecho de que Jesús pensara en su niñez y pensara que dice: sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, o sea, desde que mi madre me abrazó y tiernamente me cuidó, allí
tú eras mi Dios. Y eso es precioso. Ver a una mamá cubrir a su hijo, a su hija y protegerlo es algo que Cristo valoró. Y vemos a un Cristo que está muriendo y que está muriendo por ti y por mí, pero que también está pensando en su madre. María está ahí. Muchos distorsionan la imagen de María llevándola a una adoración. Y seguramente el enemigo utiliza muy bien esto. Pero a la luz de este pasaje que estamos viendo, podemos ver que Cristo Jesús, aún en su sufrimiento, tenía conciencia y miraba cómo María, su madre, estaba sufriendo. María no tiene nada, ninguna parte en nuestra redención. Quedemos claro, no hay ninguna parte de María en nuestra redención. Todo lo hizo Cristo Jesús muriendo por ti, por mí, y lo hizo completo, porque dice, consumado es. Y no hay que agregarle nada, ni santos, ni nada, ni adoración a otros, solamente a Cristo Jesús. Pero sí tenemos que reconocer y respetar la actitud de Cristo mismo, que mira a su madre y mira a su madre desde los dolores de parto de su madre hasta ver que su madre lo está viendo morir. Eso debemos de ser conscientes como cristianos, como hijos de Dios. Jesús estaba preocupado por su madre. Y Jesús quería asegurarse de que alguien se encargara de ella en este momento de angustia. Y por eso la encomendó al discípulo amado, que desde ese día vivió en su casa. Jesús siempre fue responsable de velar por su madre, pero se acercaba el momento de su ausencia y tuvo que dejar a Juan para que se hiciera cargo de ella. Pero el Salmo sigue su énfasis. Pero tú eres mi Dios. Eres mi Dios desde antes de nacer, dice Cristo. Eres mi Dios desde el momento en que nací. Eres mi Dios desde que había oposición en matarme como bebé. Eres mi Dios en medio de las tentaciones, dice Jesús. Eres mi Dios cuando se oponen este pueblo a mí. Eres mi Dios aun cuando estoy muriendo y no me respondes. Y clamo a ti y no me respondes, pero no importa, tú sigues siendo mi Dios. Esa es la actitud que debemos de tener. Tú y yo, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, debes de clamar a Dios y decir, tú eres mi Dios. Si no responde el Señor, propósitos tiene. Y su voluntad es buena y es perfecta y es agradable. Pero tú, Job decía así, aunque me mates, tú eres mi Dios. No importa, tú sigues siendo santo. Mi hermano y mi hermana, Jesús experimentó el alejamiento, la ruptura entre Dios Padre y Dios Espíritu, por amor a nosotros. Y él sabía que no hay nadie quien ayude si no es solamente Dios. Concluimos, el verdadero sufrimiento de Cristo en la cruz fue la ruptura entre las otras dos personas de la Trinidad. En este viernes consideremos eso. Segundo, la causa de esta separación es que Dios es 3 veces santo y Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar, cargando con los pecados de este mundo. Y tercera conclusión, Cristo, en medio de sus sufrimientos, piensa en los sufrimientos de los demás, porque es un amor divino. El amor de Cristo siempre piensa en ti y piensa en mí. Si ahorita estás pasando por alguna situación o algún sufrimiento, si hay enfermedad o enfermedad de tus familiares, si hay pecado que confesar, confiésalo al Señor. Si hay cosas que tienes que rezarse.
Si hay cosas que tú dices, no, siento que Dios no me está respondiendo, Dios es santo. Y si hay pecado, hay que confesar, y Él es justo. Él nos limpia de todo pecado, nos santifica. Él piensa en ti en esta tarde, en este viernes de crucifixión. Aún en la cruz del Calvario, Él está pensando en su pueblo. Si todavía no recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si todavía no haces una decisión, y sobre todo, bueno, no sobre todo, los jóvenes a veces damos por hecho que ya conocen a Cristo Jesús, pero si alguien aquí todavía no ha conocido al Señor o no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, este viernes es el día que el Señor hizo para tu salvación. Si hay que volver al redil, volvamos al redil. Cristo piensa en ti y en mí. La Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos al Señor. Padre, hemos expuesto lo que el Salmo, una parte de lo que el Salmo está diciendo. Y hemos visto que Cristo fue desamparado, pero por una razón, la de nuestro pecado, porque Cristo cargó, Dios cargó el pecado en Él. Y Dios es santo. Padre, haznos entender lo vil, lo despreciable que es el pecado, para que vivamos vidas santas apartadas para ti. Pero también nos haces ver que Cristo piensa en nosotros, aún en medio del sufrimiento. Él piensa en aquellos que están sufriendo. Si hay hermanos, hermanas aquí que se han alejado del redil, yo te pido que tú toques su corazón y les hagas entender y que vengan, porque tú tienes cuidado de ellos. Solamente que pongan sus ojos en Cristo. Padre, si alguien aquí todavía no hace un compromiso, esto sería un día especial. Recordar que un viernes de crucifixión nos entregamos a ti, a ese Dios de amor que murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa, pero no solamente murió, sino que resucitó y reina y vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y la honra siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. En humildad, Señor, te rindo mi obstinado corazón. Mi vida es tu llamado dueño, tus mandos sean mi misión. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor, tu voluntad y perdón, tesoros me son. Pon sabiduría en mí y hazme estar junto a ti. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirás, y prometiste ser mi